Recién hablábamos con Oscar de un episodio que ocurrió hace 45 años en la ciudad de Río Cuarto, el trágico accidente del colectivo de la empresa, en aquellos años Cooperativa de Transporte, y el tren en proximidad de la universidad. Ahora vamos a hablar de un episodio que ocurrió 5 años antes, hace medio siglo. Sí, Nicolás, te escuchamos. Sí, Guillermo, efectivamente, estamos en estos momentos en Buenos Aires y Constitución, en esta esquina tan conocida de la ciudad de Río Cuarto, frente al Banco de Córdoba, para que la gente se ubique, donde, bueno, hace 50 años ocurrió un hecho que prácticamente es desconocido, al menos por la mayoría de los riocuartenses. Estamos hablando del episodio conocido como el Esquinazo, que tuvo su origen en una asamblea estudiantil que comenzó en el patio del Colegio Nacional e Industrial, donde en sus comienzos funcionó la Universidad Nacional de Río Cuarto. Allí se dio el puntapié inicial de una represión que luego se extendió con más de 20 detenidos a la esquina justamente de Buenos Aires y Constitución, donde se encontraba el histórico bar El Esquinazo. Por eso tiene y toma ese nombre, este recuerdo, ¿no? Y ese hecho, El Esquinazo, no solo porque se produjo justamente en esta esquina tan tradicional, sino también porque hace referencia a los sucesos que estaban ocurriendo por aquellos años, como por ejemplo el caso del Cordobazo. Bueno, desde La Huella, esta organización que desde hace un tiempo viene trabajando en Río Cuarto para recuperar hechos históricos y vinculados a los derechos humanos, que por allí son conocidos en algunos casos y no tantos en otros, decidió traer a colación este hecho y recordarlo con un acto que va a tener lugar hoy a las 17:30 allí en la zona del Colegio Comercial y el Colegio Nacional, en Baigorria y Sarmiento. Estamos en estos momentos con Joaquín Albornoz, que es integrante de La Huella, y también con Néstor Formía, que fue uno de los hombres, en este caso un niño, que estuvo participando de aquel acontecimiento histórico. Así que primero vamos a darle los buenos días a Joaquín para que nos cuente por qué decidieron avanzar con este reconocimiento y que nos relate básicamente, sintéticamente, el hecho y por qué tuvo importancia y tiene importancia para la ciudad de Río Cuarto. Buenos días, Joaquín. Bueno, coméntanos, digamos, en qué consistió ese hecho que hemos tratado de resumir y por qué es importante para Río Cuarto. Bueno, buenos días ahí para el estudio y para toda la audiencia. Básicamente, este suceso del Esquinazo viene a colación a partir de todo un proyecto de recuperación de la historia oral de la ciudad que venimos desarrollando desde lo que es el ex Buen Pastor, que es el edificio que venimos trabajando hace tiempo para recuperar como sitios de memoria y que recupera un poco sucesos, digamos, de la ciudad, incluso muchas veces desconocidos. El Esquinazo, concretamente, como lo denominamos, tiene que ver en realidad con una movilización estudiantil, un fulgor estudiantil de aquellos años, en repudio a la violencia que se estaba viviendo en el país, digamos, hechos como el Cordobazo y demás, daban cuenta de la represión que la dictadura de Lanús en ese momento estaba imponiendo sobre todo a las juventudes, y desde ahí los estudiantes deciden hacer una marcha en silencio, digamos, en repudio al asesinato de Víctor Villalba, que es un estudiante asesinado en Tucumán. Es así que ya desde el 28 de junio de la mañana, los estudiantes secundarios se empiezan a mover, empiezan a ir al Colegio Nacional, al Normal y demás, y a la tarde suman a los estudiantes universitarios para finalmente hacer una anunciada marcha a las 19 horas del 28 de junio de 1972. Pero ¿qué pasa? La policía y el ejército, con un gran despliegue desmedido, digamos, reprime en el Colegio Nacional esa asamblea, se empiezan a dispersar los estudiantes y demás, y muchos de ellos consiguen llegar hasta la plaza donde era la movilización, que finalmente es el lugar en donde detienen a 23 estudiantes que luego son liberados, pero que marca la historia de ese día. Que en la mayoría de los casos, si no en todos, eran menores de edad. Sobre todo los de los colegios secundarios. Eran menores de edad o recién estaban ingresando a la universidad. Recordemos que la universidad tenía 1 año de vida y funcionaba ahí en el Colegio Nacional. Entonces era como todo un movimiento estudiantil incipiente. De hecho, el rector interventor en ese momento salió en el diario diciendo que el movimiento estudiantil no había surgido en la Universidad Nacional, y evidentemente tenía razón, porque en realidad el movimiento estudiantil ya había surgido desde el Instituto Superior de Ciencias, desde la Universidad del Centro y desde los colegios secundarios. Lo extraño es que mucha gente lo ignora, el hecho, incluso gente que quizás tiene la misma edad del acontecimiento, incluso más años.
Sí, la verdad que es llamativo, pero digo, también forma parte de esas historias de la ciudad que quedaron silenciadas por lo que tuvo que ver en sí el genocidio, el terrorismo de Estado, que después vino a callar justamente esas historias, y todavía quedan un montón de relatos y de memorias por recuperar, que son de esas que el terrorismo de Estado logró acallar. Bueno, hoy justamente se están cumpliendo los 50 años, fue un día como hoy de 1972, y la actividad central se va a desarrollar a las 5 de la tarde. Contanos de qué se trata. La actividad central se va a desarrollar a las 5 de la tarde en el patio del Colegio Nacional e Industrial, digamos, que es donde se desarrolló la asamblea, digamos. Y ahí vamos a, no solamente a contar la historia de ese día y a tener algunos disparadores reflexivos sobre por qué recuperar estos hechos hoy, sino también vamos a recordar a muchos desaparecidos que participaron de esta instancia puntualmente. Bien, bueno, tengo aquí también, como les decía, Néstor Formilla, que es integrante de ATE, el área de derechos humanos, de la organización sindical, y que estuvo presente. ¿Cuántos años tenía Néstor cuando estuvo aquí en el Esquinazo? Hola Guillermo, hola gente del estudio de la Gospel. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, nosotros como Departamento de Derechos Humanos de ATE acompañamos a los chicos de la Huella, ahora Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ellos tienen un buen trabajo que rescatan la memoria de la ciudad y lo traen al presente, y rescatan esas luces de esos jóvenes en la resistencia peronista, después de la revolución cubana, después donde también Río Cuarto se hacía eco de la mayor cantidad de movilización estaba en Córdoba, pero acá se hacía eco. Y bueno, yo nací en la Palestina, un pueblo muy cercano a Villa María, pero tenía mis tíos acá, veníamos siempre, y esa semana estábamos en Río Cuarto con mis padres, y bueno, yo tenía primo de mi edad, tenía 11 años, y acomodaba palos en Sanadú, ahí en el bowling. Y bueno, estábamos ahí, qué sé yo, y estuvimos un poco presentes en la represión, ahí como era en otras épocas, los chicos de 11 años andaban con el colectivo por la calle, bueno, y ahora se me viene a la memoria aquellos tiempos duros, donde yo, que se viajaba a Córdoba, Villa María, Río Cuarto, donde se notaba esa movilización pidiendo la democracia, bueno, se discutía la patria socialista, si el poder se tomaba con las armas o no. Bueno, son todos procesos históricos que está muy bien, y una excelente idea de Joaquín y la gente de la Huella, y rescatarla y traerla acá al presente. Bueno, usted era muy chico, tenía 11 años, pero me imagino que recuerda, digamos, porque no era habitual ver un movimiento de esas características y una represión de esas características en Río Cuarto. ¿Te imaginas? Yo vivía en un pueblito de 200 habitantes, venir a la ciudad era todo una alegría, bueno, y ver esa represión ahí, bueno, te queda para siempre, digamos. Entonces, después cuando yo vine a la universidad en el 79, bueno, Guillermo debe haber conmigo en el Esquinazo, uno siempre recordaba el hecho, y bueno, y ahora que se reivindica uno se pone contento y bueno, y acompaña. Bien, Guillermo, Joaquín y Néstor, ¿te están escuchando? No sé a quién querés darle alguna pregunta. Bueno, antes que nada felicitarlo a Joaquín por el trabajo de la Huella y rescatar estos episodios. Nosotros creemos que el rescate del pasado es muy importante para no repetir los errores. No lo estoy poniendo este episodio como un error. Digo, no se puede construir historia, la historia de un país sin saber lo que nos ha ocurrido. Y quiero preguntarle a Néstor, a quien saludo, respecto si se era consciente de las causas del reclamo en aquellos días, si preguntaban por qué están, por qué se movilizan, cuáles eran las discusiones sociales que había en aquellos tiempos. Néstor, buen día. Ah, sí, buen día, Guillermo. Escúchame, ahí, bueno, yo como tenía mis padres y mis tíos muy peronistas, ellos querían la vuelta de Perón, entonces discutían en la mesa el tema de todas las conquistas sociales del peronismo y después la dictadura, ¿no? Y mi viejo hablaba, por ejemplo, el fallido, la vuelta de Perón, el tema de los votos en blanco que habían ganado Aguilía, bueno, entonces en la mesa estaba, uno entraba
Por eso en mi casa siempre hubo de mis abuelos militares, por eso nosotros, los formidos, somos medio militantes, más en la cuestión social, y siempre estamos ahí medio metidos. Así que, bueno, esa era la cuestión de, sí, el tema de la democracia, el tema de las conquistas sociales, todo era por la justicia social. Está claro, sí, no había un recamo puntual local, digamos, sino era el contexto de la historia nacional que se transitaba. Claro, la cuestión era el paro general de la CGT, la movilización en Córdoba, la toma de la Universidad Nacional Tecnológica en Córdoba, la muerte del estudiante en Tucumán. Todo eso hacía que acá había mucho debate. Yo recuerdo que en esa época había mucho debate en las mesas y sobre todo en los jóvenes. Y los jóvenes hablaban de una cuestión generacional, que los jóvenes iban a tomar el poder y iban a cambiar la sociedad, una cosa así. ¿Y le recordás como una convocatoria multitudinaria, masiva, o era un puñado de gente? ¿Qué imágenes tenés en la cabeza? Me llamaba la atención porque mi viejo siempre hablaba de la CGT, y en realidad había pocas banderas de la CGT, en realidad era más el tema estudiantil, me parece. La movilización de los jóvenes por la cuestión de la guerra de Vietnam, por la revolución cubana, por el tema del mayo francés, me parece que los jóvenes estaban hiperpolitizados y muy movilizados. Sí, sí. Bueno, a vos te debe haber parecido mucha gente, porque si venías de la Palestina, un pueblo de la Palestina, te imaginas. Claro, tengo la suerte de conocer, porque mi abuelo hacía el tambo entre Ticino y la Palestina, así que... Claro, mi vieja lo conocía, tu mamá, creo, algo así. Mirá vos, siempre habla. Sí, es cierto, porque mis abuelos no tenían campo, pero hacía el tambo, era tambero. Y venir a una ciudad que era grande, Río Cuarto, era una ciudad ya cosmopolita. 265 habitantes en el año 72, más. Exactamente. Y a Joaquín, no sé si nos está escuchando, Joaquín. Sí, te escucho, Guillermo. No, quería saber cómo van buscando las historias, porque realmente esta, incluso a mí me resulta una historia novedosa. A mí me gusta hurgar, indagar en el pasado, pero esta no la conocía. Y bienvenido sea que las encuentren y las hagan públicas. ¿Cómo las van trayendo al presente, Joaquín? Sí, en realidad tiene que ver con los artilugios de la memoria y de la historia oral, digamos. Muchas veces cuando, digamos, nosotros entrevistamos a un sobreviviente o también una persona que haya vivido algún hecho significativo de la ciudad, siempre van saltando como otras cositas y otras puntas para seguir investigando, y eso, digamos, complementado también con fuentes documentales, como por ejemplo pueden ser los diarios de esa época y demás, nos dan la pauta y nos permite reconstruir un poco cómo fue ese día y también tener en cuenta cuáles fueron las vivencias personales en ese momento. Por ejemplo, uno de los partícipes del esquinazo nos decía, no, dice, a mí me detuvo la policía porque iba a entrar a una casa y no pude, pero ¿cómo iba a entrar a una casa? Y sí, dice, la gente nos ayudaba cuando veía que había represión y demás, en su mayoría nos resguardaba, dice. Y nosotros lo que intentamos recuperar de todo esto en realidad tiene que ver con este aprendizaje, o esta dimensión pedagógica de la solidaridad, la democracia, digamos, de fortalecer la democracia, y de que hoy, digamos, tenemos una democracia y podemos, digamos, también manifestarnos y vivir libremente, digamos, en esta sociedad, a partir también de la historia que hemos construido. Felicitaciones nuevamente, Joaquín. Nico, te dejamos para que cierres la historia. Bien, bueno, agradecerles a Joaquín y a Néstor que se han acercado aquí para poder reconstruir este hecho, y recordarles que hoy a las 17:30 va a ser el acto, la actividad en realidad donde se va a recordar este hecho allí en la zona del Colegio Nacional, más precisamente en Baigorria y Sarmiento. Bueno, en la esquina que está oblicua al Banco Córdoba, ahora que está funcionando un super kiosco, creo que es. Exactamente, un kiosco de 24 horas, eso es lo que está funcionando en este momento, pero la esquina, digamos, se conserva. Sí, que ahora se le llama drugstore, pero es un super kiosco. Recuerdo con Carlos, que somos los añosos de este programa, que en el esquinazo se comían unos sándwiches de milanesa monumentales, y que el esquinazo siguió funcionando como tal, creo yo, hasta avanzado los 90, y no sé si comenzado el siglo
en el que estamos transitando no seguía existiendo el Esquinazo, que era una cafetería, un bar, pero que hacían unos sándwiches de milanesa, sobre todo, geniales, con ese pan de miga grande, bien opulento. Yo no preguntaría tanto, no vaya a ser cosa que haya quedado alguna facturita por pagar. No. Íbamos poco porque éramos estudiantes universitarios cuando venimos acá, así que era una salida de excepción ir a comerte un sándwich al Esquinazo, pero era una cafetería muy visitada porque, bueno, sobre todo porque estaba frente al banco, ¿no? Después el tiempo fue cambiando los hábitos de los riocuartenses y no sé quién fue el dueño original del Esquinazo, pero bueno, después cambió, hubo varias instalaciones comerciales allí, sin suerte, ¿no? Bueno, tuvieron un tiempo, después vino otra, pero el recuerdo entrañable y la historia del Esquinazo. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Así son las cosas.